Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos una vez más a este ciclo que hemos llamado Desentrañando el Derecho. Les cuento que en esta oportunidad estamos con Alicia Rajmil. ¿Cómo estás, Alicia? Hola Daniela, muy bien. Me alegro. Muchas Bienvenida gracias también. por, muchas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a vos. Les cuento que Alicia es abogada, es escribana en el ejercicio de la profesión notarial, es profesora, o sea, docente de la Facultad de Derecho de la UNR y es directora del Instituto de Derecho de la Integración del Colegio de Escribanos de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe. Alicia, vamos a hablar un poquito sobre el tema de los actos de autoprotección, las directivas anticipadas, que son dos herramientas muy importantes para el ejercicio de los derechos y que tienen que ver con esto de respetar la autonomía de la voluntad, y en definitiva de los sujetos y de las personas mayores, sobre todo en una etapa de la vida donde, como charlamos en otra oportunidad con Isolina, Daobe, se ven afectadas por ciertas prácticas viejistas que terminan desempoderándolas o debilitándolas de alguna u otra forma, ¿no? Sí, así es. Y estos actos, eh, que quisiera aclarar que cuando hablamos de actos de Sí. autoprotección, hablamos de directivas anticipadas, porque no son dos instrumentos diferentes, sino que Bien. cada acto de autoprotección contiene directivas anticipadas que pueden ser de diferente naturaleza. Lo que pasa es que muchas veces se las llama directivas anticipadas, especialmente en el ámbito de la salud, Ujú. pero el espíritu es el mismo. Eh, y es así, tiene mucha importancia, creo que cada vez más, y en los tiempos actuales, y en este escenario de pandemia, se ha puesto esto que vos decís, Daniela, de estas prácticas viejistas y que siempre nos habla mi querida amiga Isolina, tanto sobre ese tema, se ha puesto de manifiesto, no solo por el virus que los afecta, nos afecta a los Ujú. más viejitos, nos afecta de mayor medida o con un grado de gravedad aparentemente muy superior, sino que se ha puesto de manifiesto esta situación de indefensión, de vulnerabilidad de Ujú. las personas mayores. Entonces, estos actos, que no son solo para las personas mayores, pero que tienen una importancia especial en el caso de la protección de derechos de las personas mayores, cobran una mayor relevancia. Porque Bien. en realidad de lo que tratan precisamente es el respeto de la voluntad de las personas mayores. Esto que vos decís, empoderarse, ejercer sus derechos. El acto de autoprotección, el objetivo del acto de autoprotección es precisamente que la voluntad, los derechos, los deseos, las preferencias de las personas mayores adquieran entidad, que sean considerados sujetos de derecho, y aunque llegue un momento en que no puedan expresarlo plenamente por una disminución de la autonomía, por una pérdida de discernimiento, esa voz siga siendo atendida, escuchada y respetada como voluntad de un ser humano que no perdió su calidad de ser humano y tampoco de sujeto de derecho. Bien. Entonces su palabra vale tanto como el resto de las personas. Bien. Y Los actos, sí, perdón. no, 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 seguí, Yo me seguí. entusiasmo, Daniela, yo me entusiasmo y puedo seguir, así que No, vos me parece perfecto. No, no, seguí. Adelante, adelante. que estos actos precisamente se sostienen en principios pilares de todos los instrumentos de derechos humanos, que es la igualdad, la dignidad y la libertad. Y cuando hablamos de igualdad, hablamos de herramientas que, reconociendo las diferencias, brinden igualdad de oportunidades, igualdad de trato, porque no somos iguales. Entonces una persona que está en situación de vulnerabilidad necesita muchas veces, para ejercer sus derechos personalísimos que le corresponden por el solo hecho de ser una persona, necesitan herramientas de apoyo para equilibrar. Esa es la verdadera igualdad, Claro. reconociendo las diferencias. No hablemos la dignidad, porque el acto de autoprotección permite expresar
lo que la persona quiere para su futuro, planificar su voluntad, y de lo contrario, sus decisiones van a ser adoptadas por otras personas, a veces con buena intención, pero con otros valores, con otros Sí, que intereses. probablemente o quizás no coincida con la voluntad de la persona, o sea, lo que esa persona hubiese querido en el momento, obviamente. Entonces, ¿qué se vulnera? Su dignidad, porque se convierte en un objeto de protección, y no un sujeto de derecho. Y la libertad, que tanto nos hablan las convenciones, la libertad de elegir su propio destino, la libertad más auténtica, podemos decir, sobre su propia vida. Perfecto. ¿Y nos querés recordar con algunos ejemplos cuál puede ser el contenido de estos actos de autoprotección? ¿Cómo no? Primero, bueno, cuando estamos hablando entonces de los actos de autoprotección, para entender el contenido, tenemos que partir de que los actos de autoprotección están vinculados con el derecho de todo ser humano a decidir sobre sí mismo. Bien. Y que esta decisión, esta voluntad se respete en el futuro, aun cuando no esté en condiciones de expresarlo, por una disminución de la autonomía, una mayor dependencia o pérdida de discernimiento por distintas circunstancias. Pero para que esa voluntad se respete, en el momento que ya esa persona no la pueda expresar, es necesario que se conozca fehacientemente. Bien. La forma, los actos de autoprotección tienen ese objetivo, plasmar en un documento auténtico, que sea fidedigno, que no deje lugar a dudas, los deseos, los valores, las decisiones de esa persona. Asegurar que esa voz sea escuchada aun cuando no pueda expresarla en el futuro. Entonces, nosotros siempre definimos los actos de autoprotección desde hace muchos años como aquellos actos en los cuales una persona deja plasmada de manera fehaciente su voluntad con respecto a cuestiones autorreferentes en los términos del artículo 19 de la Constitución Nacional, dentro de esa esfera de privacidad cuyo único límite es no violar derechos de terceros o el orden público. Claro. Entonces, deja plasmada su voluntad sobre cuestiones autorreferentes a sus bienes y a su persona, mientras cuenta con facultades suficientes para ella, mientras tiene discernimiento suficiente para que sea respetada en el futuro ante la pérdida de su autonomía. Lo definimos así, donde creemos que están todos los elementos. Bien. Entonces, hay una característica en nuestro país, Daniela, que es muy especial. Los actos de autoprotección en nuestro país no nacieron por una ley, nacieron al hilo de las costumbres, de las inquietudes de las personas, y especialmente en el ámbito notarial, donde se nos fueron planteando estas inquietudes. Entonces adquiere características muy propias en la Argentina, y una de esas características es la amplitud. Un acto de autoprotección puede contener directivas anticipadas, siempre contiene directivas anticipadas a la pérdida del propio discernimiento, pero pueden ser de diferentes naturalezas, porque depende de las circunstancias particulares de las personas, de su medio familiar, si está sola, si está acompañada, si está enferma, si padece alguna enfermedad y ya tiene un diagnóstico y sabe su futuro, si tiene miedo de que le internen en un geriátrico y tiene medios para solventarse en su vivienda. Hay una serie de circunstancias diferentes que van a dar lugar a diferentes directivas. Por eso nosotros decimos, y en esto somos reiterativos, porque ya lo debo haber dicho muchas veces, que cada acto de autoprotección es un traje a medida. Pero podemos hablar de cláusulas frecuentes. ¿Cuáles son las cláusulas más frecuentes? Primero, y fundamental, es la designación de una o varias personas de confianza para que hagan cumplir esta directiva. No es una exigencia legal, pero es de buena práctica. En el asesoramiento que hacemos a la persona que va a otorgar este acto, hay que indicar esto, la importancia de que se nombre una persona como representante en el futuro para cuando el otorgante ya no pueda expresar o decidir, que indique una persona de confianza, que designe una persona de confianza, para que sea más fácil el cumplimiento de esta directiva. También otras disposiciones, generalmente estos actos se combinan con otros, porque es conveniente dar un poder general a esa persona para que pueda actuar en el caso de que
haya una urgencia. También hay disposiciones sobre la vida cotidiana. Esto tiene mucho que ver con la dignidad. Esto que te decía antes, el lugar de residencia. Hay personas que no quieren ser internadas en un geriátrico, pero claro, en el asesoramiento también tenemos que explicarle que debe arbitrar los medios para que eso no se convierta en de cumplimiento imposible. Entonces también las cuestiones patrimoniales entran acá. ¿Tiene bienes? ¿No tiene bienes? ¿Tiene una casa? ¿Tiene un haber jubilatorio? ¿Una pensión que le permita que se le pague a una persona y la cuide en su casa? Entonces va a ser más factible cumplir esa voluntad. Hay otras personas que directamente dicen quiero internarme en un geriátrico y hasta hay quienes eligen el geriátrico. Yo he tenido actos de autoprotección donde me han dado una lista de geriátricos donde aceptaban ser internadas. Inclusive me han dado lista de geriátricos donde de ninguna manera querían ser ingresadas. Claro. Otro aspecto es la administración de los bienes. Hay cláusulas que se refieren a cuando hay bienes, quién quiere que lo administren, tomen las decisiones y le dan indicaciones cómo administrar, vender, no vender, para qué utilizar los recursos. Hasta hay cláusulas que se refieren a las mascotas, a que no los separen de las mascotas, a las personas que quieren que las cuiden en su hogar, que muchas veces son a lo mejor personas que las cuidan de muchos años, que las ayudan en las tareas. Y hay cláusulas muy importantes, directivas muy importantes, como es el nombramiento del propio curador o apoyo, que esto es para el caso de que judicialmente una persona que ha perdido el discernimiento o tiene una disminución del discernimiento que no le permite tomar decisiones por sí misma con seguridad, es muy frecuente que se le restrinja judicialmente la capacidad. Hasta él mismo lo puede pedir. Y entonces ahí se va a nombrar un curador o un apoyo. O un sistema de apoyo. Claro, esto es lo que hablábamos en la charla anterior con Juan Pablo. Lo hablábamos de esta forma de los sistemas, de la diferencia entre el sistema de apoyo y el curador. Y obviamente la importancia de la persona que vaya a desempeñar ese rol, ¿no? Me alegra mucho saber que lo han hablado con Juan Pablo, porque es una eminencia en el tema, realmente, y lo explica clarísimo. Acá lo vemos, o sea que sí, esa charla, recuérdenla, porque acá la persona puede designar su apoyo en primer lugar, porque siempre preferimos el apoyo para que no se le restrinja totalmente la capacidad de ejercicio. Pero para un caso extremo, que esa persona también pueda ser curador. ¿Por qué? Porque si no lo designa, cuando haya que designarla, no va a estar en condiciones de elegirlo, y el juez va a elegir o al pariente más cercano, si no tiene parientes, un abogado de la lista de defensores oficiales. Entonces, no va a ser una persona de confianza. Nadie mejor que la propia persona para saberlo. Qué herramienta maravillosa para el juez que tiene en sus manos esa decisión tan trascendente, porque va a depender la vida de esa persona prácticamente, del curador o apoyo designado. Qué importante ayuda para el juez tener un documento fehaciente, auténtico, donde la persona dice, quiero que mi curador sea mi sobrino tal, quizás, y no mi hijo tal, porque tiene una historia que hay que contarla en el acto de autoprotección, para que el juez pueda entender por qué elige a tal persona, es conveniente que lo explique. Y también no podemos dejar de referirnos a quizás lo que es más conocido en la comunidad, y es muy importante, que son las directivas anticipadas de salud. Lógicamente, sabemos que el avance de la medicina ha prolongado la vida y ha multiplicado los tratamientos, que es maravilloso, porque realmente ha mejorado también la calidad de vida. Pero también esta prolongación de la vida da lugar a que haya más posibilidad de un deterioro de la persona, ya sea por edad muy avanzada, ya sea por enfermedades que van apareciendo, que antes no existían porque se vivía menos. Claro. Entonces la salud es una preocupación muy frecuente de nosotros, las personas mayores, cuando nos vamos acercando a mayor edad y sabemos que en algún momento podemos tener dificultades para hacer lo que hacíamos siempre.
Entonces, es muy importante dejar plasmada nuestra voluntad en ese sentido. En primer lugar, ¿quién va a ser el interlocutor médico? Aparte, piénsese la importancia de dejar plasmada estas directivas para los familiares, para los médicos, que tienen que decidir, a veces son decisiones muy dolorosas. Sí. Muchas veces dejan culpas, peleas, hay conflictos familiares, rencores. ¿Cómo facilitamos a nuestros familiares y al médico que tiene que tomar una decisión, un documento auténtico donde diga yo no acepto tratamientos invasivos, no acepto que el mantenimiento de medidas de sostén, o sea, o sí, puede ser que quiero todo, Bien. pero es una herramienta muy importante. Sí, sí, que tiene un contenido muy variado. Eso está bueno, recalcarlo. Entonces sí, entonces los actos de autoprotección pueden tener un contenido tan variado como las circunstancias, los temores, la escala de valores de cada persona. Y tiene que ver, por supuesto, con su preferencia, su deseo, como lo dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, el respeto a las preferencias, a la voluntad, a los deseos. Y ya esto son derechos que están en la cúspide de nuestra pirámide normativa. Bien. Y te consulto, volvamos a esto que vos decías que tenemos que plasmar la voluntad de forma fehaciente. ¿Cuál es el instrumento jurídico adecuado para poder lograrlo? Sin lugar a dudas es la escritura pública. ¿Por qué? En primer lugar, antes de que cualquier disposición se refiera a la forma de estos actos, porque estos actos, como te decía, han crecido al amparo del desarrollo de los derechos humanos y de los grandes instrumentos sobre derechos humanos, las grandes convenciones, donde encontramos realmente un reconocimiento y una fundamentación que no deja lugar a duda. Aun cuando no existía ninguna regulación sobre ello, siempre sostuvimos que la escritura pública es el documento idóneo. ¿Por qué? Porque no es porque yo sea escribano, es porque realmente es un documento auténtico, tiene matriz, reúne todas las condiciones de seguridad que necesita esta clase de manifestación, que se va a ejecutar en un tiempo y en un lugar desconocido, porque cuando la persona lo otorga, que lo tiene que otorgar cuando está, cuando tiene el discernimiento suficiente, no sabe cuándo se va a utilizar. Entonces hay que rodearla de las mayores seguridades. Es un acto preventivo. Pensemos que una de las características es que es un acto preventivo. Quiere decir que va a desplegar sus efectos de producirse la situación prevista, que es la pérdida del discernimiento de la autonomía. Entonces tenemos que rodearlos de todas esas seguridades para que nadie discuta la autenticidad. Un documento auténtico, la escritura pública es un documento auténtico, que da fe de su contenido, da fe de la voluntad de la persona. Tiene matricidad, no se pierde, siempre va a estar, se va a poder conseguir, si se quiere destruir, perder, se va a conseguir ulteriores copias siempre. Además, da fecha cierta, lo cual es muy importante para saber el estado de discernimiento de la persona cuando lo otorgó. Tiene, aparte, el asesoramiento. Antes de una escritura antes de otorgar un acto de autoprotección, tenemos muchas, depende de los casos, pero a veces muchas reuniones con la persona que lo va a otorgar, donde el acto se habla, se escribe, se asesora sobre lo que puede poner, no puede poner. Es muy importante para que sea válido ese acto. Entonces, todas esas características, solo el único documento privado que otorga esas características es la escritura pública. Sobre esto quiero hacer dos aclaraciones. Una, esto no significa que si la voluntad ha sido plasmada sin las formalidades de esta, pero fehacientemente no hay duda de que esa es la voluntad de la persona, hay que cumplirla.
el incumplimiento de formalidades nunca puede estar vulnerando derechos fundamentales de las personas. Lo que pasa es que habría que tener la seguridad de que esa era su voluntad, porque cuando hay que aplicarla ya no lo puede ratificar. Claro. Este es un punto que quiero dejar claro, que si falta una formalidad en la escritura, bueno, veamos, acá yo creo que hoy no, ese adagio ante la duda astente no sirve. Investiguemos, veamos, podemos asegurarnos que es la voluntad de esa persona, hay que cumplirla. Y por otro lado, hay actos que la ley impone en la escritura pública. Hay algunas directivas, por ejemplo, directivas de salud, la ley 26.529, por primera vez la ley de derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, por primera vez regula, antes de nuestro actual Código Civil y Comercial, las directivas anticipadas sobre salud. En el año 2009. En el año 2015 son incorporadas en el Código Civil y Comercial, pero no se deroga la ley 26.529. Esta ley 26.529 reconoce el derecho de todas las personas de otorgar directivas, se me fue la pantalla, de otorgar directivas anticipadas sobre salud. Sí. Reconoce el derecho de todas las personas, pero no establece una formalidad. La ley, a ver si ahí estoy, porque les explico que se me apaga la pantalla. Tranquila, entonces, que nosotros te vemos bien. Yo no lo veo. Bueno, esta ley, la 26.742 en el año 2012, es la llamada Ley de Muerte Digna, que fue muy famosa, modifica la 26.529 y en el artículo 11, que reconocía las directivas anticipadas de salud, le agrega la formalidad y dice que la voluntad debe formalizarse ante escribano público o juzgados de primera instancia con la presencia de dos testigos. Esto dio lugar a una serie de discusiones que no vamos a entrar porque es muy largo, sobre si un documento privado con firma certificada por escribano era lo mismo. Nosotros sostuvimos siempre que no, porque la voluntad que se formaliza ante escribano es la escritura, da lugar a la escritura pública. En un documento privado certificamos la firma, el documento está hecho. Acá la ley pide, a pesar de que la reglamentación contradice este concepto. Pero entonces tenemos claro que hay formalidades. Cuando se trata de disposiciones sobre salud, debe otorgarse por escritura pública o juzgado de primera instancia, con la presencia de los testigos. Y hay otra situación que es el nombramiento de apoyo curador, porque el Código Civil y Comercial que reconoce en el artículo 60 al facto de autoprotección, que lo llama Directiva Anticipada de Salud, y en el artículo 139 reconoce el derecho de toda persona de nombrar su propio curador mediante una directiva anticipada. Como el artículo 139 y el 138, que habla de la curatela, remite al régimen de la tutela, y el régimen de la tutela establece que los padres pueden nombrar a sus hijos tutores por escritura pública o por testamento, entonces esa remisión nos hace afirmar que cuando hay nombramiento de curador debe hacerse, o apoyo, debe hacerse por escritura. En el resto de las disposiciones no hay nada, ninguna formalidad impuesta. De todas formas, nosotros insistimos que la escritura pública es el medio más seguro y adecuado. Bien. Además, se inscribe en un registro, en el registro de acto de autoprotección, con lo cual siempre puede ser localizado. Tiene muchas ventajas. Perfecto. Y te pregunto, esta manifestación de voluntad que yo hago a través de la escritura pública, ¿puede ser revocada, modificada? Si, por ejemplo, no sé, en el futuro quiero cambiarla, me informé, quiero cambiar alguna cuestión relativa a la salud. Así es, Daniela. Tanto la ley de salud, la 26.529 modificada por la 26.742, como el propio artículo 60 del Código Civil y Comercial de la Nación, claramente establece que pueden ser revocadas en cualquier momento. La reglamentación de la ley de salud un poco establece, es confusa en ese sentido, porque dice que debería ser revocada por el mismo medio que se otorgó, o sea, la escritura pública, y de no ser así,
debería ser, verbalmente puede ser, pero con presencia de 2 testigos. Nosotros pensamos que no podemos atenernos tanto a la formalidad. Si una persona a último momento, antes de ser operada, tiene que, en todo caso, revoca esa voluntad, ¿cómo no se va a tener en cuenta? Es fundamental. Sí. Y si no hay 2 testigos, yo creo que en ese caso el médico tomará los recaudos de dejar aceptada una historia clínica, quizás decir que esté presente a lo mejor las enfermeras, otro personal de salud que pueda acreditar que realmente se arrepintió, pero no puede exigirse la misma formalidad. Si se hace en la tranquilidad, sin una situación extrema, lo conveniente es revocarlo por escritura pública también, ¿cierto? Claro. Para que se inscriba, porque esa revocación también se inscribe. Entonces, cuando el juez pide un oficio, semanalmente piden oficios al registro de actos de autoprotección, va a ver si hay un acto de autoprotección y si está revocado. Lo ideal es revocarlo por el mismo medio, por la escritura pública, pero si no es así, debe atenderse esa revocación, aunque sea expresada verbalmente nada más. Bien. Y en materia de salud, y volviendo un poquito al tema del contenido, ¿existe algún límite impuesto por la ley? Sí, existe un límite porque la ley 26.529, que se dictó en el año 2009, establecía ya que la persona, el paciente podía aceptar o rechazar tratamientos, terapias o tratamientos médicos y biológicos, y también ahí ya decía revocarlos posteriormente, sino con expresión de causa. La 26.742 en el año 2012 profundiza este tema, dándole una mayor entidad a la autonomía del paciente. Entonces establece un amplio espectro de decisiones que puede tomar, siempre y cuando se trate de un enfermo que se encuentra en un estadio terminal, que está cursando una enfermedad irreversible, irrecuperable, en un estadio terminal, o ha sufrido lesiones que lo colocan en la misma situación, tiene derecho a rechazar tratamientos quirúrgicos de reanimación, tiene derecho a pedir el retiro de los soportes de medidas de sostén, de la vida. Medidas vitales, tiene derecho inclusive a rechazar procedimientos de alimentación e hidratación, siempre y cuando esos procedimientos sean desproporcionados a la posibilidad de mejoría, de recuperación, o causen un sufrimiento desmesurado. O sea que está hablando del encarnizamiento terapéutico. El único límite, o sea que miremos qué amplio, sí. Todo eso puede ir en un acto de autoprotección porque es lo que permite la ley que una persona decida. El único límite que pone es que se trate de prácticas eutanásicas, sin definir lo que son prácticas eutanásicas, pero ese sería el límite. Inclusive en la reglamentación de la ley está, bueno, la ley, por supuesto, el artículo establece que el médico tiene que aceptar las directivas. Y en el caso, dice la reglamentación, que es el decreto 1089 del año 2012, que el médico considere que estaría incluido que estaría actuando en una práctica eutanásica, previa consulta al comité de ética de la institución o de otra institución si no lo tiene, siempre que el comité de ética lo apoye, puede solo ahí abstenerse de aludir que no, digamos, la imposibilidad de cumplir por tratarse de una práctica eutanásica, pero no tan fácil, tiene que hacer ese procedimiento. El límite es la eutanasia. Bien, entiendo yo, provocar la muerte. Claro, y ahí hablamos de la importancia del asesoramiento, de informarse. Me acuerdo que en la charla anterior vos nos hablabas, puede ser, de que había una discusión con el tema de la hidratación, si mal no recuerdo. Entonces vos nos hablabas de la importancia de esto, de poder informarse, de poder ir a varias reuniones y asesorarse, de buscar alternativas. Inclusive es muy útil interactuar con otros profesionales.
Incluir el asesoramiento médico es fundamental, porque una persona, yo soy escribana, yo no le puedo explicar todas las implicancias y las consecuencias de no hidratarse. Eso dio lugar a mucha discusión, los procedimientos de hidratación y de alimentación. La ley lo permite, pero hay quienes sostienen que eso no es posible porque sería una eutanasia. Es un tema para mucha discusión, corresponde a la bioética fundamentalmente. Pero sí lo que tenemos claro, lo que vos decís, Daniela, es fundamental, la información. Cuando viene una persona a nuestra escribanía con estas inquietudes, nosotros tenemos que hacer que consulte con sus médicos, hasta pueden participar del acto, pero que hagan todas las consultas necesarias con otros profesionales. Es un acto interdisciplinario, porque nosotros lo podemos asesorar legalmente, pero también muchas veces el apoyo espiritual que pueda tener, el apoyo psicológico, el apoyo médico, en las cuestiones patrimoniales el apoyo del contador de confianza. Tenemos que ser muy responsables en lo que se plasme en este documento, porque si bien puede ser revocado, si no se revoca en el momento de ejecutarlo, la persona va a estar indefensa si no fue bien asesorada. Lo mismo cuando dices, quiero seguir viviendo en mi casa, por ejemplo, un tema muy común. Mis hijos me quieren internar en un geriátrico y yo no quiero y quiero seguir viviendo en mi casa. Bueno, tenemos que poder hablar las veces que sean necesarias con esa persona para poder armar una estrategia. Esto es una planificación familiar. Es armar una estrategia para ver, bueno, puede quedarse en su casa. ¿Tiene una persona que la cuide? No tiene. ¿Tiene medios para pagar una persona que la cuide? ¿Qué recursos tiene? Bueno, hay que trabajar mucho. Yo he hecho actos de autoprotección que lo estuvimos programando un año, con entrevistas todos los meses donde se iba cambiando algo, se iba asegurando algo. Cuando lo hicimos, la persona estaba totalmente segura de lo que quería. Pero ese proceso... Sí, es importantísimo. Es fundamental. Bien, y te pregunto, en la práctica, ¿cómo se da cumplimiento a estos actos de autoprotección? O sea, ¿cómo se materializa? Ya nos diste dos pautas. Primero, el tema de nombrar a una persona para que lo pueda llevar adelante, y otro, el tema del juez que nos decías que tiene que pedir oficios al registro para ver si efectivamente había algún acto de autoprotección. Cuando se inicia un proceso de restricción a la capacidad de ejercicio, lo primero que hace el juez es pedir un informe mediante un oficio al registro de actos de autoprotección para ver si esa persona otorgó un acto de autoprotección y ver si nombró un jurador o un apoyo. En eso ahí ya actúa el juez. Cuando esto se presenta, nosotros recomendamos, cuando contiene directivas anticipadas en salud, a la persona llevar una copia para que se agregue a su historia clínica. Llevar una copia al médico de cabecera, o a los varios médicos, a quienes las atienden, para que le incorporen en la historia clínica. Eso es muy importante, porque el médico ya está en conocimiento. Por supuesto, la persona que se nombra para hacer cumplir esas directivas, y a veces cuesta, porque una de las grandes lagunas, una de las grandes cuestiones pendientes que tenemos que encontrar la forma de encarar con fundaciones tutelares o con... Hay herramientas que no se han encarado en otros países y es el caso de las personas solas. Hay muchas personas solas que no tienen a nadie. O sea, no tienen familiares, no tienen hijos, no tienen sobrinos, o están alejados. Entonces, encontrar la persona que asuma la responsabilidad de representarla el día de mañana, de hacer cumplir su voluntad, a veces también hace falta trabajar bastante hasta lograr encontrar a esa persona y que se comprometa, por supuesto, a hacer cumplir esa voluntad, porque firma el documento y se compromete. Entonces, la designación de esa persona es la que va a asegurar que esa persona presente en el documento cuando sea necesario. Bien. Ahora, dependerá de las circunstancias, porque como es amplia la cantidad, inclusive muchas veces en un acto de autoprotección se
incorpora unas cláusulas que yo digo que son intrusas, pero las incorporamos a veces ahí porque no hay otro lugar eficiente para incorporarlo, adecuado, es las disposiciones sobre las propias exequias. Es intrusa porque el acto de autoprotección es para la vida y no para la muerte. Pero las exequias, si la ponemos en un testamento, hasta que se abra el testamento, ya es tarde para cumplir con la voluntad. Claro. Entonces, bueno, ahí, si hay exequias, es importante que la persona la lleve a la empresa fúnebre o a la empresa donde tiene contratado generalmente su sepelio. O sea, la persona, nosotros los asesoramos, depende del contenido de la directiva, tiene que buscar apoyos, porque el acto de autoprotección es un apoyo, y cada representante ejerce la función de apoyo, en el futuro, cuando la persona no lo pueda hacer. Entonces, siempre asesoramos quién tiene que estar en conocimiento de ese acto, o saber dónde encontrarlo, y sobre todo, insistimos mucho en la confianza en las personas que van a hacerlo cumplir. Esa es la mejor forma de asegurar su cumplimiento. Bien, bárbaro. Y te pregunto, en el supuesto de que yo quiera realizar algún acto de autoprotección, manifestar mi voluntad para que en un futuro se cumpla, y no tenga dinero para poder afrontar el pago de una escritura pública, ¿el Colegio de Escribanos brinda algún tipo de asesoramiento gratuito? Sí, por supuesto, desde el Instituto de Derecho e Integración, más conocido como IDEI, que he crecido hace muchos años que nosotros brindamos un asesoramiento gratuito en todos estos temas, no solo autoprotección, sino todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales de las personas que están en situación de vulnerabilidad. Por supuesto que los actos de autoprotección son una de nuestras herramientas que más defendemos. Y es más, no solo asesoramos gratuitamente, sino que también hay una lista de escribanos que confeccionan la escritura sin costo alguno. Que se ha conformado escribanos voluntarios para que si hay un caso en donde no hay recursos y se quiere otorgar un acto de autoprotección, lo hacemos sin costo. Y sin burocracia, porque confiamos en la palabra, en una simple declaración jurada de la persona de que no tiene recursos, porque si burocratizamos, que declaración de pobreza, que tiene que hacer un trámite u otro, realmente estamos poniendo trabas. Quiero agregar... Es un desgaste que por ahí es innecesario y quizás la persona termina no haciéndolo por... ¿Quién va a mentir? Estamos hablando de cuestiones realmente que hacen a la dignidad del ser humano. ¿Quién va a ganar una fortuna y va a venir a decir no tengo plata, gánemelo gratis? Aparte que el costo en sí es poco. Es poco, claro. Es un costo muy bajo, o sea, realmente al alcance de todo el mundo. Y en esta época de pandemia adquiere mucha relevancia, porque hay muchas personas solas, angustiadas, que no pueden ver a sus familiares y que piensan mucho, ¿qué pasa si se enferman? Hay personas que dicen, no quiero que me pongan un respirador, hay personas que han donado su respirador para una persona más joven. Entonces, todo esto, ¿dónde lo van a plasmar? En un acto de autoprotección, ese es el lugar. Entonces, ahora cobra especial relevancia. ¿Quién le administra los bienes a una persona que está en un geriátrico que no puede tener contacto prácticamente ni con sus bienes, ni con las personas allegadas? Bueno, hoy cobra realmente una gran relevancia, a pesar de que también la tiene en tiempos normales, pero especialmente en estos tiempos creo que todos los profesionales de las distintas disciplinas tenemos que pensar y agudizar las estrategias para facilitar a las personas mayores el desenvolvimiento de su vida tan limitada en este momento, para facilitarle no hacer colas, para facilitarle no exponerse, para facilitarle la tranquilidad espiritual de saber quién la va a cuidar, quién se va a ocupar de ella, si realmente pierde la conciencia o el discernimiento, en dónde va a ser atendida y si va a estar en terapia, si no va a estar en terapia, qué medidas de sostén va a aceptar y cuál no. Que alguien sepa su voluntad. Están encerrados en los geriátricos o en sus casas, muchos de las que somos personas mayores, ¿no es cierto? Yo me considero persona mayor porque lo soy, pero sé que
estoy todavía en una situación de mucha actividad y autonomía, pero a todos nos puede llegar en algún momento Sí, esta situación. Entonces es un momento de agudizar las herramientas. Los actos de autoprotección son una herramienta, los poderes son una herramienta, los testamentos, por supuesto, para que llevar tranquilidad. Todas, aunque ahora hayamos retrocedido de fase, no tengo duda que estos actos son actos que encuadran en la fuerza mayor entendida como lo entendió el decreto 297 en su momento, que aquellos actos impostergables, porque de postergarlo vulneramos derechos fundamentales del ser humano que no hay después otra oportunidad. Entonces yo creo que a pesar de que ahora las profesiones están suspendidas estos 14 días, justo hoy inauguramos nosotros estos 14 días con esta charla, esperemos nos traiga suerte, yo creo que estos actos no pueden dejar de hacerse, más que nunca. Claro. Sí, qué interesante esto que decís que de la condición de impostergables, que obviamente si necesito recurrir a un escribano para poder hacerlo, o sea, tengo la posibilidad, obviamente. Y esa es en una parte de la función social del escribano, porque muchas veces a los escribanos nos conocen como, hay expresiones escribanía de gobierno que a mí me enojan muchísimo, como que firmamos, nada más ponemos la firma en una venta, en una hipoteca, no, el trabajo que realizamos es mucho más amplio y tenemos una amplia función social, y esto es parte de la función social, y el escribano tiene que estar donde se lo necesite para proteger derechos fundamentales de las personas, porque una compraventa se podrá postergar, muchos otros actos. No. Acreditar que una persona está aislada por la pandemia, está aislada en un lugar y sometida a maltrato, por ejemplo. Sí. El escribano tiene que ir a constatar esa situación si alguien se lo solicita. Hay tantas situaciones donde el escribano, porque tiene la fe del Estado, porque puede dar fe y constituir pruebas y brindar autenticidad a sus actos, tiene que usarlo como herramienta para garantizar derechos fundamentales de las personas, y en estas situaciones de crisis, de angustia, de aislamiento, con mayor razón todavía. Bueno, Alicia, muchísimas gracias, muy completo. No sé si te gustaría agregar algo más, como a modo de cierre. Si agregue, puedo estar hablando una hora de este tema. Así que mejor no me des la oportunidad. Simplemente, lo único que digo, este mensaje, que consulten a su escribano, que otorgar un acto de autoprotección, y sobre todo cuando somos mayores, no solo cuando somos mayores, porque muchas veces hay personas jóvenes realizan deportes de riesgo, hay personas que cursan una enfermedad progresiva, hay muchas situaciones, pero en las personas mayores, la importancia, quiero resaltar, consulten, y traten de interiorizarse, y piensen en lo que tal cual. Sean protagonistas de su futuro, protagonistas de su plan de vida, decidan sobre sí mismos. Mientras hay vida, hay posibilidad de decidir. Y hay un sujeto de derecho. Somos los dueños de nuestra vida y de nuestros bienes mientras vivamos. Entonces, piensen en esto y traten de prevenir, dejando plasmada cuáles son sus deseos, su voluntad. Es una herramienta muy útil para sostener la dignidad hasta el fin de nuestros días. Nada más, Daniela, porque si no... Bueno, Alicia, muchísimas gracias, de verdad muchas gracias por participar, por toda esta información, por esta posibilidad de que nos contás de poder recurrir si no tenemos dinero para afrontar el pago de la escritura, de poder recurrir al Colegio de Escribanos. Esto está muy bueno que se difunda. No les doy ahora, tenemos un mail. Sí. Pero no sé si está funcionando con este tema de que ahora se cerró el colegio, no sé si todo, pero yo voy a dar, si me esperan un segundito, un mail para hacer consultas. Sí, después también lo podemos poner en la publicación. Así que...
yo te lo paso porque lo tengo por acá, pero te lo paso después un mail para consultar. Y si no, ya el archivo de protocolos de la calle Dorrego 558, Bien. ahí mismo funciona el registro de actos de autoprotección. Cualquiera que acuda, llama por teléfono, nos van a contactar. Bien, perfecto. Bueno, Alicia. Muchas gracias a vos, Daniela. Muchas gracias. No, de verdad. Gracias por participar. Hasta luego. Bueno, nos vemos.